Bueno, muy buenas noches. Mi nombre es Yamil Cuellar Zulca, estudiante de la carrera Electricidad Industrial primer semestre, y le vengo a explicar un poco sobre la historia de la lógica. Como bien sabemos, la lógica ya es una ciencia antigua que ya existía antes de Cristo, ya existía la lógica, y voy a estar explicándoles un poco cómo fue surgiendo la lógica, en la lógica antigua, la lógica moderna, y, y quiénes fueron los creadores de la lógica, quiénes implementaron la lógica en nuestras vidas y cómo también lo implementaron en diversa, en diversa, diversa materias, ¿no? Como matemática, cómo se implementó en el álgebra, porque la lógica entra en la matemática, en el álgebra, en realidad la lógica casi entra en todo, porque estudia el pensamiento correcto de las personas. Y voy a estar explicándole paso a paso cómo es que fue surgiendo la lógica. Bueno, la lógica proviene, la lógica proviene del griego logo, que significa discurso. Eso significa lógica. Y bueno, voy a estar explicándole un poco más de la lógica. ¿Qué estudia la lógica? La lógica estudia el razonamiento correcto de las personas. Eso estudia la lógica. Quiere decir que la lógica desde años antes estudió el razonamiento correcto de las personas, ¿no? Y bueno, ¿quién fue el creador de la lógica? El creador de la lógica fue Tales de Mileto. Él fue el padre y el pionero de la lógica. Él fue el que creó la lógica. Él fue el que hizo que vaya evolucionando más la lógica. Este Tales de Mileto es uno de los grandes que inventó la lógica. Y, y también el silogismo. ¿Qué estudia el silogismo? El silogismo estudia estudia todo lo que es verdadero y falso. Eso estudia el silogismo, todo lo que es verdadero y falso, como puede ser lo verdadero y lo falso, como algo verdadero, como diciendo vamos a algún lugar y si cumple, ¿no? Va con esa persona al que le está prometiendo ir a ese lugar, eso sería verdadero, y lo falso sería que uno mienta a la otra persona. Eso sería lo falso. O sea, el silogismo estudia todo lo que es lo verdadero y lo falso. Eso estudia el silogismo. Y aquí podemos observar, y lo voy a aplicar sobre la lógica preposicional y la lógica predicatoria. ¿Qué estudia la lógica preposicional? Estudia todo lo que es verdadero, todo lo que estudia lo, la lógica preposicional estudia lo verdadero y lo falso de una proposición. Estudia la lógica preposicional. Esto quiere decir que estudia lo verdadero y lo falso. Como todo lo que es verdadero siempre va a ser verdadero, y todo lo que es falso siempre va a ser falso, y uno no puede cambiarlo. Por eso es que eso es lo que estudia la lógica preposicional. Y la lógica predicatoria, como podemos observar aquí, la lógica predicatoria estudia, estudia y analiza más a detalle la preposición, y la premisa, dividiendo en sujeto y predicado para así tener una respuesta más concreta. Esto quiere decir que estudia lo verdadero y lo falso, y, a- y así tener una respuesta más concreta. Digamos, un ejemplo puede ser un ejemplo puede ser
yo te llevo al parque y si no cumple con eso, o sea, tiene que ser una respuesta más correcta, una respuesta correcta o no. A ver cómo lo puedo explicar puede ser vamos al parque. En lo verdadero sería sí, sí vamos al parque y van ¿no? al parque. Eso sería que está diciendo la verdad. Y lo falso sería que lo contrario. Eso estudia la lógica, la lógica predicatoria. Estudia eso y también para tener una respuesta más concreta. Y bueno, aquí aquí yo le voy a explicar sobre los tres, sobre los tres, sobre, sobre los tres que inculcaron la lógica y implementaron como en la matemática, en el álgebra, lo que implementaron y lo que fueron implementando un poco más. Sería Francis Bacon y George Boole, y también sería David Hilbert. ¿Qué hizo Francis Bacon en la lógica? Su forma tenían diferentes formas de pensar estos tres, tenían una diferente forma de pensar y su forma de pensar de Francis Bacon era, era, era de analizar una respuesta, analizar y sacar más información, y tener una respuesta más concreta. Esto quiere decir que él analizaba, sacaba información de otras partes para tener una mejor respuesta, una respuesta más correcta, una respuesta más concreta. Y de George Boole, creador de la lógica en el álgebra en 1845. Este fue el creador de la lógica en la álgebra, que estaba empezando a inculcar la lógica en el álgebra. Esto quiere decir que era el inicio, el comienzo de la lógica en el álgebra o en la matemática. Estaban empezando a meter, ¿no?, la lógica ahí. Y, y David Hilbert, como pueden ver aquí, David Hilbert concluyó, introdujo la lógica en la matemática. Este fue el que introdujo ya la lógica en la matemática, en el álgebra. Él fue el que dio el comienzo a la lógica dentro de la matemática y del álgebra. En una forma de símbolo introdujo el lenguaje en la matemática. Como podemos ver, ¿no?, en la matemática hay números, como también hay letra. Él introdujo el lenguaje y el vocabulario ahí en el álgebra. Y, y para resumir una sola letra, se representaba por A o B. Y él lo resumió todo, y para que sea más así concretamente, él lo representó por X y Y. Eso es lo que más se utiliza en el álgebra, ¿no? X y Y. Y eso sería de David Hilbert. Bueno, la lógica fue evolucionando, año tras año. Cada, cada, cada vez la lógica fue más correcta. La lógica hoy en día, como antiguamente, la lógica se sigue utilizando. La lógica sigue siendo utilizada por, por, por todos, ¿no?, en diferentes formas. Eso sería todo. Muchas gracias.